sobre el magnetismo, ¿ya? Vamos a tratar de establecer cuáles son las propiedades de un campo magnético, en qué influye sobre los cuerpos y cómo se produce este magnetismo, que muchas veces nosotros entendemos que simplemente es un imán que puede quizás atraer a otros cuerpos. Ahora vamos a analizar en qué consiste todo esto, ¿ya? Una breve introducción. El magnetismo no es algo nuevo, es algo que ya se conoce desde hace mucho tiempo. Desde los tiempos de Tales de Mileto, de Platón, en la Grecia antigua, se conocían algunos fenómenos magnéticos. Por ejemplo, algunos anillos eran capaces de ser atraídos por la magnetita, ¿ya? Que es del grupo del óxido, una mezcla de óxido de hierro, perdón, y ya se conocían estas propiedades. En Asia Menor, en una región llamada Magnesia, también se conocían estos fenómenos. Ahora, nosotros hoy en día sabemos que existen algunos materiales, como la magnetita, que tienen algunas propiedades de atraer el hierro de otros metales, como por ejemplo el níquel o el cobalto, que nosotros los podemos ver acá. Acá vemos una imagen del níquel y acá de cobalto, ¿ya? Entonces, son fenómenos los cuales se han ido estudiando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la gran diferencia que existe hoy en día? Que hoy en día nos damos cuenta de que estas propiedades también tienen relación con lo que es la relación con la electricidad. Ahora, la naturaleza del magnetismo. Desde hace tiempo es conocido que una corriente genera un campo magnético a su alrededor. Ahora, cuando nosotros tenemos el movimiento de las cargas, el movimiento de las cargas generan campos magnéticos. Por ejemplo, nosotros sabemos muy bien que cuando tenemos un electrón y este electrón gira sobre sí mismo, tiene un spin. Puede tener un spin más uno hacia arriba o un spin menos, perdón, más un medio hacia arriba, menos un medio, un spin hacia abajo, ¿ya? Entonces, tenemos que este mismo electrón que está girando sobre su propia órbita genera un campo magnético. Por lo tanto, ya sabemos que el magnetismo se va a producir a partir del movimiento de cargas y además que actúa a nivel microscópico, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos electrones los cuales están girando y tienen distintos spins. Entonces aquí nosotros vamos a decir que existen dominios y los dominios magnéticos están cada uno orientados en distinta dirección. Cuando estos dominios magnéticos se orientan en la misma dirección, aparece un campo magnético el cual es intenso y es ahí cuando nosotros podemos hablar de lo que es el magnetismo, de un campo magnético propiamente tal, ¿ya? Cuando estos dominios se alinean y genera un campo magnético más intenso, el cual sí me va a permitir atraer el hierro, por ejemplo. Ahora, respecto a lo que son los imanes, nosotros tenemos imanes naturales, imanes artificiales. Los naturales obviamente los podemos encontrar en la naturaleza, se han formado en forma natural, valga la redundancia, y los imanes artificiales que el ser humano crea. También tenemos otro tipo de imanes que se llaman electroimanes que se generan a partir de embobinado de algunos solenoides, ¿ya? Los imanes tienen una característica, tienen siempre un polo norte y un polo sur, son dipolos, ¿ya? Tienen dos polos. Y observamos acá en la imagen que siempre estas líneas que me permiten representar gráficamente el campo magnético salen desde el polo norte y llegan hasta el polo sur. Otra característica importante de los imanes es que si yo corto un imán por la mitad, lo que voy a obtener es, en vez de obtener solamente un norte y un sur, lo que voy a obtener son dos imanes distintos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo corte un imán, es imposible separar el polo norte y el polo sur. De hecho, si observamos la imagen anterior, nosotros nos damos cuenta de que aquí, incluso en el electrón, tenemos un polo norte y un polo sur. Y recordemos que el electrón es una partícula fundamental, un leptón, el cual no se puede simplificar aún más, ¿ya? Entonces, vamos a tener que los imanes siempre aparecen en pares, en dipolos, ¿ya? Es imposible tener un monopolo magnético. Y otra característica importante es que algunos materiales se pueden magnetizar, ¿ya? Cuando yo tengo un campo magnético externo, por ejemplo, tomo un imán, lo acerco a un clavo, lo empiezo a pasar, por ejemplo, este es un clavo, empiezo a pasar el imán, y lo que va a pasar es que el imán después se termina magnetizando, ¿ya? Adquiere estas propiedades magnéticas. Estas propiedades magnéticas no son infinitas en el tiempo, sino que duran cortos periodos de tiempo.
Ahora, ¿cómo atrae un imán? Tal como habíamos dicho anteriormente, lo que hace el imán es alinear los dominios magnéticos del material hasta que éste se ve magnetizado y eso hace que se puedan atraer. Ahora, recordemos que nosotros cuando también tenemos imanes, los imanes se pueden atraer o repeler dependiendo si tengo polos opuestos o polos iguales, ¿ya? Al igual que en las cargas eléctricas, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Algunas propiedades respecto a lo que es el magnetismo, ¿ya? Eh, Nosotros vamos a tener distintos tipos de materiales. Acá me dice el paramagnetismo y el diamagnetismo solo son perceptibles en presencia de campos magnéticos externos, ya que se orientan, ya que la orientación de los imanes elementales solo están allí. En el caso del ferromagnetismo, la alineación y, por lo tanto, el efecto magnético se retiene parcialmente incluso sin campo externo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, analicemos un poco en qué consiste el magnetismo y el paramagnetismo, ¿ya? En el caso del paramagnetismo, en el paramagnetismo nosotros vamos a tener uno o más electrones los cuales van a estar alineados. Es decir, nosotros cuando tenemos materiales paramagnéticos, lo que va a pasar con los electrones es que van a tener, por ejemplo, voy a tener dos electrones con una espina hacia arriba, ¿ya? Entonces voy a tener más, y puedo tener acá otro electrón que está con una espina hacia abajo. Entonces voy a tener materiales los cuales van a tener un campo magnético propio, pero que va a ser relativamente débil. Por lo tanto, los materiales paramagnéticos pueden verse atraídos por imán, pero muy débilmente. Es decir, necesito un campo magnético externo. Por otro lado, vamos a tener los materiales diamagnéticos, y los materiales diamagnéticos siempre tienen electrones, los cuales van a tener espines apareados. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener un spin, por ejemplo, hacia arriba en un electrón, y acá voy a tener un spin hacia abajo. Acá voy a tener otro par de electrones, donde también voy a tener spin hacia arriba y spin hacia abajo, ¿ya? Entonces están apareados estos. Siempre voy a tener un spin hacia arriba y otro hacia abajo, ¿ya? Recordemos que los spins son un medio y menos un medio. Y estos materiales tienen sus propios campos magnéticos y cuando yo acerco un campo magnético externo, este se repele. Por lo tanto, los materiales diamagnéticos se pueden repeler, ¿ya? En cambio, los materiales ferromagnéticos son aquellos los cuales sí se ven afectados por un campo magnético externo, se pueden imantar, ¿ya? Y si yo alejo, por ejemplo, el imán de un clavo, que es un material ferromagnético, este puede mantener sus propiedades magnéticas en el tiempo, ¿ya? Ahora, los materiales ferromagnéticos, lo que sí podemos observar es que pierden sus características magnéticas cuando yo lo que hago es calentarlos. Al calentar los materiales, la energía cinética de los electrones aumenta mucho y esto interfiere con su spin, ¿ya? Y esto lo podemos ver de manera bien sencilla. Lo que podríamos hacer es tener algún material el cual se vea atraído hacia un imán. Por ejemplo, tengo aquí un imán. Este es un imán. Coloco un clip cercano y si empiezo a calentar el clip me voy a dar cuenta que el clip se cae. ¿Por qué? Porque pierden esas propiedades magnéticas, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos, materiales ferromagnéticos, el hierro, cobalto y el níquel, que ya los habíamos nombrado, algunos materiales paramagnéticos, el platino, estaño y aluminio, y diamagnéticos, el cobre, el oro y el plomo. El experimento de Oersted consiste en lo siguiente. Lo que plantea él, si yo tengo un imán, perdón, tengo una brújula y tengo un cable en el cual se puede transportar corriente. Sin corriente, la brújula se alinea norte-sur como corresponde. Es decir, yo tengo una brújula y sabemos que se alinea con el campo magnético de la Tierra. Ahora, si por ese alambre yo hago circular una corriente, la brújula se alinea, pero perpendicular al cable. Y si la corriente va en el sentido contrario, se vuelve a alinear, pero ahora se alinea al revés. Sigue siendo perpendicular, pero con el norte hacia un lado y el sur hacia el otro. Entonces, lo que observa él es que si una corriente eléctrica altera el comportamiento de una brújula, es porque la corriente eléctrica debe estar generando algo con los imanes. Y de ahí que él establece que existe una relación estrecha entre la electricidad y el magnetismo. Una corriente eléctrica es capaz de producir fenómenos magnéticos. Es decir, cuando yo tengo esta corriente eléctrica que circula a través de este cable,
lo que estoy generando es un campo magnético a su alrededor, ¿ya? Genera un campo magnético alrededor del alambre. Vamos a ver el siguiente video que nos habla de lo que es... perdón, el video no funcionó. Ya. Y después vamos a ver lo que es la magnetosfera, les voy a comentar un poco. El campo magnético. El campo magnético también se denomina inducción magnética. Se representa con una letra B. Observamos que es un vector. Al ser un vector tiene las tres características del vector. Tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Ya? Y este campo magnético lo vamos a medir en una unidad llamada Tesla. ¿Ya? Estas unidades Tesla la podemos descomponer de la siguiente forma: en Newton sobre amperios por metro o en volt por segundo sobre metro cuadrado. Cualquiera de las dos formas de descomponer la unidad de Tesla es válida. ¿Ya? Y otra unidad que se utiliza también es la unidad Gauss. ¿Ya? Ya sea Tesla o Gauss, la podemos utilizar para medir el campo magnético. ¿Ya? Como les decía anteriormente en el video que no se vio, existe alrededor de la Tierra un campo magnético, ¿ya? Este campo magnético de la Tierra protege a la Tierra directamente de la radiación solar. Es nuestro principal escudo contra los vientos solares, ¿ya? Y se dice que y la hipótesis plantea que este campo magnético alrededor de la Tierra se forma debido a que el núcleo externo de la Tierra, recordemos que la Tierra tiene un núcleo interno sólido y un núcleo externo líquido, que el movimiento del núcleo externo, que es líquido, genera este campo magnético a su alrededor, y debido a este campo magnético es que nos podemos proteger y las brújulas se alinean con este campo magnético. Ahora una pregunta para que investiguen. ¿Cuánto será la intensidad del campo magnético de la Tierra? ¿Y el campo magnético será igual en cualquier lado de la Tierra o difiere? Muchas gracias por todo. Que tengan buena tarde.